que es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, Rita de la Plaza, farmacéutica y también tesorera del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos, Germán Fartz, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, médico de familia y también secretario de la plataforma One Health que nos está acogiendo en este espacio. También Paula Echeverría, de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que es técnica de incidencia política y también defensa de derechos. Y por último, Bruno González Sorm, que es asesor de la OMS, también docente de la Universidad Complutense de Madrid. Antes que nada, agradecerles. Está llena la sala, es una gran sorpresa porque después de la comida no es precisamente el mejor horario, así que muchas gracias por estar acá. Nos da mucha alegría poder compartir este espacio que se enmarca en el marco de, como ven en la presentación, un proyecto en el que venimos trabajando desde hace algunos meses con muchísimas organizaciones y entidades, sociedades médicas, farmacéuticas, asociaciones de pacientes. Es un grupo muy plural que, bueno, como les decía, viene trabajando desde hace aproximadamente 8 o 9 meses en el marco de las resistencias antimicrobianas, intentando justamente dar... ¿Eva? ¿La siguiente? Gracias. Intentando abordarlo con una problemática que es una problemática de salud global, una problemática que finalmente nos afecta a todos realmente. Es un tema que está en la agenda pública, es un tema de suma importancia, que esté en este congreso además nos parece como sumamente importante justamente para poder contarlo desde el trabajo que venimos haciendo y desde la pluralidad de este espacio. Comenzamos en una jornada en octubre del año pasado que se realizó en el Ministerio de Sanidad, en el cual participaron más de 30 ponentes, justamente para poder tener una mirada integral de esta problemática con la perspectiva de muchos actores clave del sector sanitario. En esa jornada, bueno, ahí pueden ver una foto, muchos de ustedes seguramente estuvieron, se abordaron distintos temas, surgieron una serie de conclusiones. A partir de esa serie de conclusiones, entre todas las entidades que formamos parte de este espacio, estábamos pensando en cómo seguir trabajando y en cómo justamente desde la pluralidad, que es una de las cosas más importantes que tiene, podíamos seguir avanzando. Ahí surgió un poco la idea de trabajar en 2 decálogos, uno más vinculado a las políticas públicas y otro destinado a la población, porque entendemos que es una problemática que la tenemos que abordar desde las 2 variables, desde las 2 miradas, desde las 2 perspectivas, porque sin una y sin la otra no vamos a poder avanzar. A la vez es un complemento. España sabemos que en este tema es líder a nivel internacional, que tiene muchísimo camino recorrido, hay un amplio camino recorrido, entonces esto no deja de ser el aporte de un trabajo colectivo que viene a complementar todo ese trabajo realizado. No me quiero extender mucho más porque quienes saben son quienes están en esta mesa. En realidad cada uno puede aportar su mirada. La idea es que sea un diálogo en donde podamos ir intercambiando algunas opiniones al respecto y sobre todo cómo fue este proceso y los impactos que esto tiene. Como les decía, además de agradecer a todos que estén acá, es un momento para agradecer a todas las entidades que han aportado a este proceso, porque realmente ha sido un trabajo muy colaborativo, que a partir de próximamente ya lo estaremos difundiendo, y de ahí surgen las 10 propuestas claves para reforzar la lucha contra las resistencias antimicrobianas desde un enfoque One Health. Hemos visto que era importante comenzar abordándolo desde las políticas públicas, sobre todo porque el abordar este tema con la población no deja de ser una política clave a la hora de poder llegar a todas las personas. Hay una serie de preguntas que yo se las voy a ir diciendo, pero con ánimos de ser rápidos y de poder como generar este diálogo. No dejan de ser preguntas disparadoras. Si alguien tiene alguna pregunta también, vamos a dejar un espacio al final de todo para que las puedan hacer. Comenzamos con Germán.
justamente para que nos puedas dar este enfoque y esta mirada One Health en este tema, de cuáles son las principales acciones que pueden realizarse para poder integrar de forma efectiva el enfoque One Health en las políticas públicas. 3 para comenzar, nada más. Muy rápidas. La base un poco de la argumentación sería que tenemos que tomar antibióticos o tenemos que prescribir antibióticos, pero mucho mejor sería no tener que tomarlos. Por lo tanto, el primer paso sería cómo prevenir las infecciones, ¿no? Que pueden ser prevenidas, previstas. Entonces, esto es mediante la vacunación fundamentalmente. Por lo tanto, primera acción, mantener al día el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida, que ya lo tenemos y que evidentemente no es solo para los niños, sino para cualquier persona en cualquier edad, y además variando a lo largo de la edad según las condiciones de riesgo. Estas cosas las tenemos que tener conocidas y procurar aplicarlas. Segundo, vacunar al entorno del enfermo. Ahí en medicina familiar y comunitaria trabajamos con la comunidad, trabajamos con la familia, evidentemente. Si eres a las personas cuidadoras, las personas que tengan contacto con un enfermo deben de estar igualmente vacunados. En fin, toda la población debería estar correctamente vacunada, pero más incidiendo en este tema en los enfermos crónicos, que sabemos que cada vez tendremos más porque nuestra edad media se va alargando, felizmente. Y luego, si tenemos que pensar también en una óptica One Health, tendríamos que tener en cuenta las mascotas. En España hay 8 millones de perros, 5 millones de gatos. Deberíamos de tener en cuenta también que ellos tienen sus propias vacunas y considerar así el entorno de la casa de la persona totalmente cubierto por cualquier incidencia de vacunaciones. Gracias, Germán. Ahora te pregunto un poco desde tu rol de médico de familia, ¿cuáles son las principales barreras que ves desde ese rol justamente para poder integrar todo esto? ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas más desde la cotidianidad, desde ese día a día como médico? Muy bien, bueno, fundamentalmente yo entiendo que el asunto es bidireccional. Por una parte, nos falta información, nos falta formación, uno de los motivos de hacer este congreso es eso, y compartir esa información, ¿de acuerdo? Nos falta a los profesionales y, por supuesto, también, como se ha comentado a lo largo de las jornadas, pues les falta también a los propios ciudadanos. Por lo tanto, una cuestión importante es hacer este tipo de ejercicio de actualización, ¿vale? Actualización, nosotros los médicos es fundamental y es uno de los pilares de nuestro día a día y nuestro trabajo. Tenemos que hacer formación continua. Una vez que necesitamos actuar prescribiendo antibióticos, debemos de estar lo mejor formados posibles en actualización y elegir, adecuar lo mejor posible nuestra prescripción. Bien, es cierto que muchas veces hacemos prescripciones empíricas, porque si siempre supiéramos lo que tenemos delante sería extraordinario, pero la mayoría de veces en atención primaria, no así en el hospital, muchas veces son prescripciones sin saber la bacteria concreta que estamos tratando. Por lo tanto, eso es una prescripción en la cual necesitaríamos ciertas ayudas. Las ayudas deberíamos de tenerlas, y así las solicitamos muchas veces, ayuda clínica inmediata dentro de la historia clínica informatizada. Deberíamos de tener algún apoyo de cuál es la mejor molécula para tratar en función de la enfermedad o del código, si quieres, de la enfermedad que pongamos en la historia, y prácticamente tenerlo mucho más adecuado en función del antibiograma que haya en el área, que eso puede cambiar de un hospital a otro. Eso es lo fundamental. De hecho, hay herramientas de inteligencia artificial ahora que están incluyendo, además de lo que has dicho, la epidemiología local, ¿sabes? Entonces, si incluyes la epidemiología local, si incluyes el historial de paciente, etcétera, ese tratamiento empírico que es, bueno, tiene que ser amosflavulánico y ya veremos, resulta que se puede acertar mucho más. Estoy de acuerdo contigo, se puede incluir. Yo creo que estamos diciendo, tanto Bruno como yo, cosas de mucho sentido común, que a ver si alguien las oye y se pone a ello, ¿no? Y por último, y ya barriendo un poquito para casa, yo pediría que mejoraran las condiciones de las consultas que tenemos actualmente en atención primaria, fundamentalmente el tiempo que nos dan, y fundamentalmente para hacer, en lugar de una acción de atender nada más y de alguna manera masificada, que nos dejen tiempo para hacer prevención, ¿no? Que es una de las tareas fundamentales de atención primaria que francamente últimamente no nos dan tiempo.
Muchas gracias, Germán. Decías esto de muchas veces son cuestiones de sentido común. Justamente creo que es parte de lo interesante de este trabajo tan colaborativo, de que son cuestiones de sentido común para cada uno de vosotros, para cada una de las entidades que forman parte de este espacio, y poder ponerlo todo en conjunto a través de la integración de esas diversas perspectivas es lo que tiene interesante este trabajo. Vinculado con eso, uno de los principales puntos en el que estábamos trabajando tiene que ver con justamente integrar el rol de los actores clave, distintos actores claves en la lucha contra la RAM. Y acá te pregunto, Rita, justamente desde tu rol de farmacéutica, particularmente, y del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos, ¿cómo crees que se puede incorporar, incluir este papel? Y sobre todo, además, el de la red de farmacias comunitarias de una manera general en este tema. Bueno, yo creo que el papel de la profesión farmacéutica es fundamental, no solo de la farmacia comunitaria, sino también en la hospitalaria, en colaboración, como has dicho antes, con todos los clínicos, y la atención primaria. Desde la farmacia comunitaria, pues el papel tanto de la prevención, de la adherencia, es fundamental. Nosotros tener en cuenta que somos una red de redes que 2,3 millones de personas entran todos los días en la farmacia, y entonces estamos ahí, uno, para el uso responsable de los antibióticos como farmacéuticos. No solo velamos porque la prescripción, el cumplimiento de la normativa en la prescripción activamente y explicando a la ciudadanía cuándo y cómo tienen que tomar, los efectos adversos, o sea, somos quizás un profesional muy cercano, ¿no? Sin cita previa, sin lista de espera, la adherencia, ¿no? El cumplimiento adecuado, porque cuántas veces se prescriben, pero hay que prevenir mucho y hay que avisar, ¿no? De esos abandonos, prolongaciones indebidas, ¿no? de las personas que llegan, se les acaba el antibiótico y quieren más. Y también, pues lo que ha dicho, colaborar siempre con el resto de profesionales sanitarios, ¿no? Sobre todo, sí que tenemos con la receta electrónica, sí que podemos, o también pedimos, ¿no? Esa colaboración con los centros de salud, y que podamos interaccionar con enfermería, con medicina, ¿no? Porque sería, bueno, pues lo estamos pidiendo. Hay en algunas comunidades autónomas que ya tenemos esa comunicación, pero sí que, bueno, esto es a pedir, pues pediríamos eso. Y no me olvido tampoco, bueno, aparte de esa información rigurosa que podemos hacer desde la profesión farmacéutica a los pacientes con un lenguaje claro, no me olvido de nuestra contribución a la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Sabemos que llevamos 20 años con el proyecto SIGRE. Todo el 90% de los ciudadanos en España llevan sus medicamentos a las farmacias, y todos tenemos. Y bueno, y en varios ámbitos de actuación también de este decálogo, ¿no? que esto puede ser posible a esta red, ¿no? Esta red de redes de 22.222 farmacias. Muchas gracias, Rita. Si lo tuvieses que integrar con 2 o 3 propuestas que se te ocurran así muy rápido a las políticas públicas. A las políticas públicas. Bueno, pues yo creo que nosotros somos un actor clave, ¿no? Y estamos dentro del Plan Nacional, ¿no? Frente a la resistencia de antibióticos, en la vigilancia, en el control, en la prevención, en la investigación, en la formación y en la comunicación, ya que el medicamento, estamos en toda la cadena, ¿no? La profesión farmacéutica. Pero yo creo que hay que hacer un cambio de enfoque, ¿no? Y dejar de considerar a las farmacias comunitarias como simples puntos de dispensación, y reconocerlas como agentes activos dentro de todas las políticas de salud pública, ¿no? Y con esa visión One Health que hoy estamos aquí.
¿no? Tenemos también, bueno, pues hay un convenio, por ejemplo, con la Agencia Española del Medicamento, ¿no? Que ha permitido movilizar y poner en marcha acciones educativas, también en sistemas de vigilancia, de control. En este sentido tenemos ya no solo en la dispensación de antibióticos de uso humano, sino también de uso animal, ¿no? Como es el sistema SBAC, ¿no? Que anualmente hacemos una declaración de los antibióticos de uso animal, ¿no? Y bueno, pues que podemos estar en todos estos planes. Muchas gracias, Rita. Voy a volver a vos después con una pregunta muy particular. Vale. Hablábamos antes del papel que puede llegar a tener la vacunación y ahora, Rosa, te pasamos la palabra. Al fin y al cabo, la vacunación puede ser uno de los pilares preventivos fundamentales en todo este tema. Desde este sentido, ¿cómo pueden contribuir las enfermeras, justamente, y cómo se puede aumentar la cobertura de la vacunación para que pueda tener un mayor impacto justamente en la prevención? Pues efectivamente la vacunación, que no las vacunas, porque si no se administran pues no sirven para nada, o sea que hablamos de la vacunación, es un elemento clave en la prevención de resistencias antibióticas. Como decía Germán, muchos diagnósticos se hacen, se hacen sin certeza real diagnóstica, lo cual implica que se van a proponer antibióticos cuando a veces es una infección viral, ¿no? Por lo tanto, las vacunas son claves para prevenir tratamientos antibióticos innecesarios y además prevenir infecciones por microorganismos que muchas veces ya per se son resistentes y por lo tanto es un elemento que lo tenemos que tener muy en cuenta. Las enfermeras, que somos yo creo que las principales protagonistas de la vacunación, porque seguimos todo el proceso de la vacunación, desde la propia planificación, gestión, todo lo que conlleva, somos un elemento clave porque además somos el profesional sanitario más accesible a la población. Estamos en todos los niveles y normalmente somos el primer punto al que se acerca la población. Luego, por lo tanto, tenemos muchos momentos para poder hacer captación activa, desde las consultas de las personas mayores con enfermedades crónicas, desde el área de pediatría, desde cualquier momento que se acercan, tenemos que hacer una captación activa y tenemos además, enlazándolo con esta visión One Health, ya porque estamos acostumbrados a hacer recomendaciones de protección individual y tenemos que también trasladar a la población la importancia que tiene la vacunación, como decimos, en la prevención de todos estos tratamientos que muchas veces son innecesarios y, por lo tanto, contribuir a todas estas resistencias, ¿no? Además, trabajamos mucho porque hacemos mucha educación para la salud, trabajamos muy directamente con la población y en su entorno. Vamos a sus domicilios, por lo tanto, sabemos cómo viven, qué deficiencias tienen en su arquitectura, donde viven, los problemas de accesibilidad, enlazando con todo lo que hemos estado comentando, o sea, es decir, y además trabajamos con activos comunitarios y ahí integramos a todos los profesionales que trabajan a nivel local, desde las farmacias comunitarias como todos los profesionales del área de sanidad ambiental, sanidad animal, es decir, a nivel local podemos trabajar y de hecho tenemos muchas experiencias y por lo tanto tenemos que integrar en todo esto el tema de la vacunación, de manera que todos tengamos el mismo argumento y convenzamos a la población del beneficio no solo individual sino de todos, ¿no? de lo que supone la vacunación para ello. Muchas gracias, Rosa. Me acabas de hacer el enlace perfecto para preguntarle a Paula justamente el rol del paciente, el rol de la persona al fin y al cabo, que es quien está tomando los antibióticos, quien se está vacunando, es clave desde tu perspectiva. ¿Cómo crees que puede mejorarse justamente el acceso a este conocimiento?
Bueno, muchas gracias por contar con nosotras. Por dar un poquito de contexto a quienes no conozcáis a la plataforma de organizaciones de pacientes, somos una organización paraguas que agrupa a las principales organizaciones de pacientes de ámbito estatal en España. Lo que tenemos en común todas nuestras asociaciones somos personas con necesidades crónicas de salud, personas con enfermedades crónicas. Entonces, cuando hablamos de las resistencias antimicrobianas, en la POP al menos, que es como llamamos en corto a la plataforma, nosotros nos fijamos particularmente en cómo llega la información a las personas más vulnerables del sistema sanitario, porque pensamos que si no llega a esas personas, es decir, crónicos, polimedicados, personas mayores, personas en riesgo de exclusión, si el sistema sanitario no está llegando a esa gente, realmente no está siendo efectivo, ¿no? Entonces, le prestamos particular atención a la cronicidad en el tema de las resistencias porque la cronicidad, como ya se ha comentado, afecta a más de 20 millones de personas, cada vez afecta a más personas y a más que va a afectar, y afecta a todas las edades. Y somos un colectivo de especial riesgo por tanto nuestro estado inmunológico como por el constante contacto con el sistema sanitario, tanto en hospitalaria como en primaria, y también por la propia particularidad de nuestros tratamientos, nuestros dispositivos, y porque hacemos mucho uso de los antibióticos. Cuando empiezan a fallar somos los primeros que lo notamos, y las situaciones tan duras a las que nos enfrentamos nos llevan a situaciones que implican necesariamente el abordar esto correctamente. Entonces, por responder más precisamente a tu pregunta, cuando hablamos de acceso a información, si hablamos de información clara, necesariamente tenemos que hablar de información accesible, es decir, que se adapte a todas las distintas capacidades y diversidades de colectivos que somos, y eso pasa por explicar qué hacer, qué se tiene que hacer y por qué se tiene que hacer. Entonces eso necesariamente supone traducir conceptos que pueden ser muy técnicos, que se pueden hablar aquí, adaptarlos a los contextos y a las consecuencias que tiene en la vida diaria de la persona, en su entorno, con su mascota, y esto necesariamente implica que la información no solo llegue a pacientes, sino que llegue a sus familiares y a las personas cuidadoras, profesionales y no profesionales. Eso es indispensable. Entonces, por otro lado, que la información sea comprensible pasa necesariamente porque se personalice esa información. Es decir, tenemos que saber adaptar los mensajes a las necesidades específicas del colectivo. Y para esto tenemos que fijarnos, como ya se ha comentado, en el entorno comunitario. Aquí las asociaciones de pacientes ejercemos un rol esencial, pero también otros agentes comunitarios, y más específicamente en la POP llevamos mucho tiempo trabajando esto y tenemos, por ejemplo, 2 guías, y os hablo de estas 2 guías porque son 2 guías muy particulares. Una está enfocada a las asociaciones de pacientes, es decir, cómo tenemos que dar información y educación sanitaria en materiales, en talleres, en nuestros propios canales de comunicación. Por otro lado, cómo hacer la propia prevención en los servicios que ofrecemos las organizaciones, y también cómo generar relaciones de colaboración con los otros actores del sistema. Y luego la otra guía que tenemos va más destinada a pacientes. Esta se alinea más con lo que hablamos aquí. Claro, en nuestro caso específicamente enfocada a personas con cronicidad. Se habla, por ejemplo, del lavado de manos, pero se habla también de higiene respiratoria, de estar al día con la vacunación, evitar el contacto con personas enfermas, cómo hacer las curas diarias, todo ese tipo de cosas, la protección con las relaciones sexuales, todos esos temas más asociados a cómo protegerte tú y a tu entorno. Y finalmente, cuando hablamos de que la información sea útil, necesariamente tiene que pasar porque sea información que nos resulte de confianza. Con el tema de las fuentes fiables y las fuentes cercanas, hay que prestar particular atención al tema de las fake news y los bulos sanitarios. Tenemos que entender el impacto que tiene todo lo digital y en cómo la gente accede ahora a esa información. Y obviamente la formación a profesionales sanitarios para que sepan manejar situaciones de cronicidad y los conflictos que puede haber con medicamentos, por ejemplo, y luego incidir de nuevo en el tema de las estructuras comunitarias que ya se ha comentado, así que eso sería todo. Muchas gracias, Paula. Es un poco lo que comentás, la integración entre cuando uno habla de políticas públicas y también cómo trasladar todo esto a las personas al final, que son en quienes tenemos que enfocar, no solo en quienes forman parte del sistema. Bruno, te
te paso la palabra. Desde tu experiencia, desde tus múltiples facetas, ¿cómo integrarías todo esto a nivel políticas públicas para que España, que hoy ya es un actor muy reconocido a nivel internacional, vaya aún más allá? Bueno, qué importante es la interacción público-privada, y esto se ve especialmente en la temática de la resistencia a los antibióticos. Sabes que no hay ninguna empresa en el mundo de más de 500 trabajadores que esté actualmente desarrollando nuevos antibióticos, y hemos llegado a la conclusión de que lo que tenemos que hacer es hacer políticas público-privadas para realmente potenciar el que una empresa, en lugar de hacer antioncológicos, que son esenciales, o moléculas contra el colesterol, realmente vuelva al mercado de los antibióticos, que abandonó totalmente. Ahí ves claramente cómo hay una relación público-privada que es esencial a nivel industrial. Estamos hablando de distintos planos, ¿no? Obviamente nos hace falta en terapéuticas innovadoras, nuevas vacunas, como decía antes Germán muy bien, y hay más fármacos, etcétera, que pueden ayudar, ¿no?, a prevenir inteligencia artificial, no el desarrollo solo de vacunas o de antibióticos, sino, como te decía, también para ayudar a prescribir, integrando la epidemiología local de cada sitio. No, has estado de viaje no sé dónde, pues eso se integra en la prescripción empírica, y yo creo que eso puede mejorar mucho. Luego, el otro plano es el plano de los prescriptores. De ahí prácticamente hablamos de 3 grupos. En 2 se está trabajando, en uno un poquito menos. Es el prescriptor en medicina humana, que tenemos básicamente hospitalaria y atención primaria. Hospitalaria, casi todos tienen un programa PROA. En el Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antibióticos hay una certificación PROA. Somos el primer país en Europa que tiene un certificado PROA. Se está copiando en otros países, bien, muy bien, lo estamos debatiendo cómo lo podemos mejorar. La semana que viene estoy en el Congreso Nacional de Preventivistas. No hemos conseguido, y es esencial, la prevención no solamente vacunal, sino también física de la transmisión intrahospitalaria de infecciones, y entonces a ver si conseguimos englobarles en los programas PROA, donde casi solo tenemos enfermeras, farmacéuticos, médicos, pero el preventivista son pocos. Como comentabas antes, no tienen mucho tiempo, pero son esenciales para que esas bacterias, que sobre todo se concentran en UCI, luego no salgan al resto del hospital y fuera del hospital. O sea que los prescriptores son importantes. Los odontólogos, y ahí decía que realmente, como se han mantenido en esta estructura principalmente privada por nuestro sistema sanitario deficiente, que debería estar incluido en la sanidad pública, como en Alemania o en Suecia o en otras partes, pero no lo es. Entonces ahí debemos incidir realmente, y ellos mismos lo demandan. O sea, hay gente que dice, todavía tengo compañeros que todavía están con el metronidazol, todavía están con 10 días de antibióticos y te voy a hacer una limpieza, y ya sabemos por todas las guías europeas que eso ya no se debe hacer, todavía se hace. O sea que eso todavía es un sector ahí donde que falta un poquito. Luego está el sector de los animalitos, como decía antes muy bien, que básicamente son 2, el de los animales de producción, que están siempre muy restringidos legalmente. La seguridad alimentaria en España es alta, no hay antibióticos en los alimentos, cosa que no ocurre en el resto del mundo. En el resto del mundo, según va el animalito ahí al matadero, le pinchan tetraciclina y ahí va. Así que se han hecho muchos estudios. La concentración de antibióticos en alimentos es alta, pero en Europa no. Vivimos una especie de burbujita europea. Y hay que decir también que tenemos unas cláusulas espejo donde no se importan alimentos que no sigan la reglamentación europea. O sea, estamos ahí muy protegiditos, pero el mundo es muy grande. Y luego está el mundo de los antibióticos en los pequeños animales, del que no voy a hablar. No voy a hablar. Y luego está el concepto, porque no es el foro. Y luego está todo el resto de profesionales. Porque cuando hablamos de resistencia a antibióticos es un error hablar de, no, es que nosotros los profesionales de la salud, es un error. Dentro del concepto de One Health estamos incluyendo desde hace muchos años, y confío en que en España lo empecemos a hacer cada vez más, a todos los profesionales. O sea, nosotros tenemos proyectos con antropólogos para por qué tengo un 20% de médicos en primaria, que todavía para una faringoamigdalitis no complicada sigan dando amoxiclavulánico. ¿Cómo es posible? ¿Sabe cómo es posible? Pues porque tienen miedo al fracaso terapéutico. Miedo, es miedo. Entonces, ese miedo lo estamos hablando con antropólogos para ver de dónde viene, cuál es el origen y cómo lo debemos comunicar. Entonces incluimos antropólogos, sociólogos, comunicadores. Entonces realmente no hay ninguna profesión que se escape del concepto de One Health, y sobre todo en la resistencia a los antibióticos. Y luego, ya para acabar, obviamente toda la población. Entonces la población es esencial, como tú decías muy bien. El éxito de los puntos IR y los farmacéuticos es importante. Están saturados también, pero tienen un poquito más de tiempo para hablar de resistencia a los antibióticos, y por eso creo que es muy importante que en la farmacia, según se va dando el blister, pues se diga, pero ten en cuenta, tráemelo. Estamos viendo programas donde
se podría obligarles a traerlo, toma, te va a costar 15 euros, pero si me das lo que te sobra, entonces te devuelvo 10. O sea, hay mecanismos por los cuales se podría incluso llegar a un 100% de devuelta de antibióticos a la farmacia, cosa que me gustaría llegar. Y entonces la automedicación en España es un problema. Sabes que el 90% de los españoles tienen un antibiótico en la farmacia, en casa, y el 0% de los suecos lo tiene, el 0%. Entonces, bueno, algo hay ahí del comportamiento del español donde a lo mejor entre todos podemos hacer algo. Pero como ves, es esencial esta colaboración público-privada, es un ejemplo, de hecho, de gobernanza, como estamos trabajando juntos ya desde hace prácticamente 20 años, y es un poco el buque insignia en el que podemos seguir para también luchar contra otras enfermedades. Muchas gracias, Bruno. Una última pregunta, así podemos dar un espacio también para que puedan preguntar desde el público, muy rápido, cada uno en esto de cómo comunicar, cómo llegar a todos los profesionales, las personas. Si tuviesen que pensar una idea muy, muy rápida, ¿qué es lo que les parece clave para poder hacerlo? Porque al fin y al cabo hemos trabajado en 2 decálogos, 10 propuestas más vinculadas a las políticas públicas, a la administración, a la colaboración multiactor, a cómo integrar a las distintas profesiones, cómo integrar un poco más también esta mirada medioambiental, que muchas veces es una de las más rezagadas también en todo este tema, y 10 propuestas vinculadas a la población, ya pensando no tanto en una política pública, sino justamente en qué puedo hacer yo como persona en mi día a día, que a lo mejor no lo sé, y que tiene un impacto. Justamente han ido surgiendo muchísimas cosas durante estas intervenciones. ¿Qué se les ocurre así muy rápidamente? ¿Cómo llegarían? ¿Cómo aprovecharían como sus propias experiencias, sus propios canales? No, en general. Vale, rompo el hielo. Bueno, por mi parte, lo sencillo es decir asociacionismo. Tanto vosotros, que no necesariamente una asociación de pacientes, cualquier tipo de asociacionismo, también vecinal, también de padres y madres de los coles, pero no solo asociacionismo, sino poner en valor el papel que ya juegan esas asociaciones. En nuestro caso, las asociaciones de pacientes no estamos reconocidas en ninguna legislación. Entonces, yo, por mi parte, asociacionismo y reconocimiento del papel en el ámbito legal. Yo haría una campaña con todos los actores, y una campaña, pues si tiene que ser dura y pues como las de tráfico, ¿no? Pero poner la realidad para que todas las personas conozcan la importancia, pero la importancia de todo, a todos los niveles, a la hora de las resistencias, a la hora de la contaminación, a la hora de lo que tú has dicho antes, ¿no? De que el por si acaso, ¿no? Los botiquines de todos los hogares españoles, es que no van muchas veces al punto sigre, estamos en el por si acaso. Entonces habría que hacer una campaña a nivel nacional para explicarlo bien y para que tomar todo el mundo conciencia. Estamos hablando todos prácticamente lo mismo. Las campañas, evidentemente, lo que necesitan es una implicación de los decisores políticos, ¿no? Porque si no, por voluntad desde abajo, ya lo hemos intentado muchas veces, y hasta que no coge la batuta alguien que realmente manda, ¿no? Pues no se hacen las cosas, con la colaboración de todo el mundo. La campaña de tráfico ha conseguido pasar de 4.000 muertos al año a 1.000 o un poquito menos que 1.000 en algún año, ¿no? Bueno, pero claro, es que hay muchas cosas metidas y mucha gente, y sobre todo también un poquito de dinero, ¿no? Porque es que sin dinero pues pocas cosas hacemos. Bueno, yo yendo a lo práctico, creo que podemos hacer algo a nivel local, porque centros de salud, consultorios, están en todos los pueblos o casi todos los pueblos de España. Se puede, es decir, hay que salir del centro de salud a la comunidad y hay que trabajar. Y ¿por qué no? Hay un día de One Health, ¿no? Bueno, ¿por qué no salimos ese día todos, y eso es hacer una salida para que la población nos vea, pero a los del centro de salud, a la farmacia comunitaria, al ayuntamiento, es decir, todos a nivel local se pueden hacer cosas. Bueno, pues igual el día de One Health salimos y la población nos ve y empieza a saber qué es eso y por qué estamos todos juntos. Pues hay cosas que sin que sean macro, pues se pueden hacer. Entonces yo abogaría para que salgamos del centro de salud y de nuestro, aunque sea
media horita, una horita, y que nos vean, que ponemos ahí y que, bueno, y podemos empezar a hablar con la gente. Bueno, yo creo que en España hemos sido capaces de cambiar nuestra actitud frente a algunas cosas que parecían inimaginables e increíbles. Germán ha dicho en los accidentes de tráfico, pero también fumar en espacios públicos, por ejemplo, es inimaginable, va a ser imposible con lo que nos gusta a nosotros fumar en los restaurantes, y luego resulta que lo hemos conseguido. Entonces, Yes We Can, creo que podemos, y en España hemos cambiado mucho la actitud ya frente a este tema, que parece que no es verdad, que creemos que vamos muy despacio, pero cuando uno ya es mayor, entonces ves cómo eran las cosas hace 10 o 15 años y no se podía hablar de resistencia a antibióticos, estaba prohibido, no se podía hablar de que alguien se infectaba de una bacteria multiresistente en un hospital. De hecho, como sabes, fui al Ministerio de Sanidad a decir, tenemos que hacer estas campañas, y dije, no, la percepción de la sociedad no puede ser esa. Eso es un mensaje peligroso, Bruno, esto, y ya lo estábamos haciendo en el norte de Europa, en Dinamarca, entonces ya lo estamos haciendo. Entonces, hemos avanzado mucho y creo que no vamos mal. Nuestro Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antibióticos solo lleva 10 años, pero el de Dinamarca o el de Holanda, en el que llevo 20 años trabajando en él. Entonces, yo creo que dentro de 10 años habremos cambiado completamente. Entonces, sí que creo que el español va a cambiar la actitud frente al antibiótico, sí lo creo. Con los pacientes es esencial, se ha hecho en casi todos los países, me han amputado una pierna, fui a un hospital por una neumonía y acabé con una infección mortal, o perdí a mi madre, o perdí a mi niño, o lo que sea, ¿no? Entonces creo que las historias reales de los pacientes son importantes y cada vez son más, o sea, no son difíciles de encontrar, no tienes que buscar un pagar. Cada vez tenemos más pacientes o con fibrosis quística, de triple trasplante de pulmón, o que van a una cirugía banal, hay que hablar con los jóvenes, banal, estética, y luego resulta que se ha complicado mucho con una pseudomonas pan resistente, que tenemos en casi muchos hospitales nuestros, o Acinetobacter o lo que sea. Entonces creo que esa comunicación, esa implicación de todos es realmente lo que nos va a ayudar un poquito, y creo que vamos a poder, porque creo que el español sí que responde cuando realmente se le dan los mensajes bien. Entonces, esos canales de comunicación, esos mensajes bien dados, y vamos por el buen camino, creo yo. Me da un poco de miedo que bajemos la presión, pero sin embargo estoy muy contento de que esté la sala llena. No me esperaba tener la sala llena, yo pensaba que todo el mundo prefería estar fuera, hablar aquí con 5 personas de resistencia a antibióticos y de políticas públicas, y no, y está la sala llena. Entonces yo creo que en ese sentido todos ahora podemos volver a hablar de esta temática. Espero que se publique el decálogo muy pronto, tendréis, es que no nos han dejado hablar de ello, pues no sé, por un motivo o algo administrativo, pero tendréis pronto en los decálogos, tanto en políticas como se dice, y veréis, fíjate, eso de que se hablaba realmente hace falta, qué bien explicado está, voy a poder difundirlo en mi colegio, en mi instituto, en mi sitio de trabajo, y creo que eso nos va a ayudar un poco a permear este mensaje. Así que soy optimista en ese sentido. Muchas gracias a todos. Creo que eso es una de las cosas justamente muy interesantes. Los 2 decálogos recogen prácticamente todo lo que ha salido, y a lo mejor tenemos que hacer alguna que otra incorporación que ha salido recién y que no está escrita. Es un poco la idea de este espacio, como lo decía antes, y es lo rico que tiene, el poder colaborar entre todos en esta colaboración público-privada, el poder llegar finalmente desde como cada uno tiene su propio ámbito, su propio espacio de cercanía, y transformarnos entre todos en multiplicadores y hacer que España pueda seguir avanzando, que como decías, Bruno, si ves los números de cómo estábamos hace 10 años a cómo se está ahora, realmente ha habido un avance muy grande, y hay todavía muchísimo camino para recorrer, pero es un tema en el que por suerte hay muchísima colaboración entre todos. Creo que esto es un ejemplo claro justamente de que se puede trabajar de esta forma, de que entre todos se puede colaborar, y que al final, o sea, llegás a mayores personas, a mayor cantidad de personas, a mayores lugares, y es algo como para agradecer realmente, y que esté la sala llena también. No sé si alguien tiene alguna pregunta, creo que estamos muy mal de tiempo. 1 o 2 preguntas, muy rápido. Hola, buenas. Bueno, la pregunta que tenía era sobre todo, bueno, más que para los profesionales, enfermeros, médicos y farmacéuticos, era más, yo creo que para vosotros dos la pregunta, como asociación y como más interdisciplinar, claro, el tema de quién transmite el mensaje, se hacen estudios de quién da confianza a la hora de transmitir el mensaje, porque parece ser que los médicos salen y son los expertos en el tema, y aún así hay más antivacunas hoy en día, más teorías conspiranoicas de que si te meten la vacuna no sé qué. Entonces, ¿se ha hecho un estudio de quién realmente se fía a la gente? Si a lo mejor son los directores de colegio, que a lo mejor es alguna gente que no está en la ecuación, y puede ser alguien que transmita todos esos mensajes científicos, que no tiene por qué ser el experto. A lo mejor a veces hay que ceder ese protagonismo a lo mejor al director de colegio, aunque no sea el experto. Entonces, si se han hecho estudios.
Me encanta que me hagas esta pregunta, a pesar de que me pillas ligeramente. En la plataforma en particular hacemos muchos estudios sobre la cronicidad, porque sobre la cronicidad en particular no hay estudios, entonces los tenemos que hacer nosotros. Y uno de los estudios que hemos hecho, que solemos hacer cada 2 años, es el barómetro crónicos. Una de las preguntas que hacemos en ese estudio es sobre las fuentes de información de pacientes crónicos. Y ahí puedes ver cómo claramente el médico es el primero, luego está la enfermería, luego idealmente estaría genial que fuesen todos los profesionales sanitarios, pero Internet llega muy arriba, las asociaciones de pacientes estamos también bastante arriba, entonces os invito a que le echéis un ojo, sin duda es como una brújula interesante de lo que está bien y de lo que está mal, y sin duda de lo que tenemos que trabajar. Hay muchos papeles, por ejemplo, el farmacéutico hospitalario está muy abajo y debería tener un papel mucho más protagónico, entonces por nuestra parte del colectivo de crónicos se ha estudiado, creo que sería muy interesante lo que comentas a nivel mucho más general, y estoy completamente contigo en que hay muchos agentes que quizás inicialmente no se tienen en cuenta, pero que pueden jugar un papel muy estratégico. A ver, esto se ha estudiado muchísimo. Hay muchos estudios en relación al tema vacunas que comentas, y claramente el profesional sanitario que en relación a vacunación, el que más es tanto enfermería como médicos, es el principal, pero es el principal también elemento en el que fallamos, porque los profesionales sanitarios no hacen esa recomendación en población adulta. Población infantil, bueno, lo vemos porque tenemos unas coberturas buenísimas, pero en población adulta el principal fallo es de los profesionales, que no, es verdad que está el factor tiempo, que nuestro sistema, bueno, pues no nos lo facilita, pero luego hay un tema de convencimiento del propio profesional. Por lo tanto, yo por enmarcar y porque el tema antivacunas en España, no hay antivacunas. Son muy raros, son un porcentaje muy pequeño los que realmente son antivacunas. La mayoría de la población que no se vacuna es por desconocimiento, no porque tengan una actitud contraria, que esos son irreductibles. La mayoría de los que no se vacuna es porque nadie se lo ha dicho con seguridad, porque también falla la formación en los profesionales, y porque no se dedica tiempo, porque eso supone tiempo para explicar a la población, para resolver sus dudas. Entonces, bueno, creo que ahí, porque luego está claro que está todo lo que circula por las redes, pero eso se puede combatir, solo hace falta hablar y tener tiempo para ello. Perdón, es solo que justo por darle un poco de empuje a lo que has dicho, precisamente en este estudio del que os hablaba, de lo que miramos cuáles los pacientes consideran que son las principales fuentes de información, también tenemos una pregunta, y es, básicamente, ¿te has enterado de lo que te han dicho? Y ahí no. Entonces es por potenciar lo que estás comentando. Sí, está bien que tengas como principal fuente ciertos profesionales sanitarios, deberías tenerlos a todos antes que tener Internet, pero si luego sales de la consulta y no te has enterado, ahí estamos fallando. Entonces, como por retomar también la idea que comentábamos antes de la importancia de formar a profesionales en todo esto. Y ya está. El comentar por lo que habíais dicho de la percepción de la población, la FECIT hace cada 2 años la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología en España. Sorprendentemente, porque yo también soy un poco pesimista, los médicos somos a los profesionales sanitarios que más confía la ciudadanía sobre temas de salud, o sea, aunque haya tanto movimiento en las redes sociales y tanta persona que dice que es experta, también se confía bastante en la ciencia, pero a mí lo que me preocupa es que en los 2 últimos años ha habido una bajada de porcentaje de población que piensa que el cambio climático es algo grave o muy grave. O sea, y estas encuestas refleja bastante bien lo que piensa la ciudadanía. Yo, mientras buscan la siguiente, hay una cosa muy curiosa en cuanto a las antivacunas. Hay muy pocos antivacunas en España, es verdad. Hacen ruido, pero no le hace caso casi nadie. Lo que hay, una cosa muy curiosa es que los niños en las vacunaciones infantiles son vacunados más de un 95% de cobertura. Esas mismas madres
en cambio no tienen cobertura vacunal en su gestación, por ejemplo, porque rechazan incluso vacunas. O sea, que aquí el problema está en llegarles desde un punto de vista sociológico a hacer una argumentación que valga, porque el decir vacúnese usted lo decimos, pero efectivamente hay que buscar la forma de decirlo para convencer y para en cada momento de la vida darles una motivación para vacunarse. Es que fallamos en comunicación. Yo quería una cosa. No, yo respecto a la vacunación, por ejemplo, se ha visto y llevan ya como 3 años cuando a las farmacias comunitarias se las integran las políticas de salud pública. En Castilla y León, por ejemplo, hay campañas durante, por ejemplo, vacunación de la gripe, cuando todas las personas van una vez al mes por lo menos a la farmacia. Entonces, si tú les preguntas, ¿te has vacunado? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué tal? Y ha aumentado un montón ese tipo de campañas. Si en todas las comunidades autónomas se hicieran, aumentaría la tasa de vacunación. Y ahí sí que se preguntan, ¿y qué me va a pasar? Con un lenguaje, como decía Paula, claro. Y es vamos, como yo siempre digo la receta electrónica, pero es que eso, población de 25 a 65, cada semana uno. Eso es lo que quería decir yo, que la armonización del plan vacunal en todas las 17 comunidades autónomas es esencial. Yo este año que he llegado a una determinada edad me han vacunado del virus zóster o del virus sinticial, que no me habían vacunado en la vida, pero en la comunidad autónoma adyacente a la que pertenece mi hermana no se la ha vacunado. Entonces, la armonización de un plan vacunal a nivel nacional sería una cosa muy importante hacer. Bueno, yo creo que con las vacunas y con lo que decías tú, las oportunidades perdidas de vacunación, deberíamos de poner la máxima de aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, tenemos una frecuentación, tú dices, van una vez al mes a la farmacia. En España hay una frecuentación de 9, cerca al 9. Eso quiere decir que cada español va 9 veces al sistema sanitario. Ni te cuento ya los crónicos, que pueden ser 30, 40, 50 veces. Si no los hemos vacunado para el neumococo, que es una vez en la vida, pues es que tenemos delito, tenemos delito. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, ya cerramos acá, que estamos un poquito, teníamos poco tiempo, creo que podríamos haberlo extendido un poco más. No faltarán oportunidades para poder seguir hablando de esto. Muchísimas gracias a todos por esta mesa, por contar sus experiencias y también por todo el trabajo que han hecho. Y esperamos poder compartirlo pronto para que lo puedan ver y difundir también. En este caso, como decían, al fin y al cabo todos somos multiplicadores de esta información, así que bienvenido sea, que también lo difundan cuando les llegue. Muchas gracias a todos.